Qué bendición tenemos en este santo día de Shabbat, amados hermanos, encontrarnos nuevamente en este regalo maravilloso que el Señor nos da en esta comunión semanal, la cual pues refresca nuestras almas. Así que estamos en el estudio del libro de Vayikra. Este es el libro de Levítico, en nuestra parashá de esta semana, la parashá Shemini. Esta parashá Shemini significa octavo, que es a partir del libro de Levítico capítulo número 9 hacia el capítulo número 11 al final. Qué bendición tenemos, amados hermanos, tener esta palabra maravillosa en nuestras manos y en nuestro corazón, la cual nos instruye convenientemente para beneficio de nuestras almas, pero para gloria del Señor. Vamos a dar gracias al Señor. Bendito seas tú, Señor, Dios, Rey del universo, Creador de los cielos y de la tierra. Santo y misericordioso eres tú. Bendito sea tu nombre, Señor, que nos das tu palabra. Bendito seas tú que nos das tu espíritu. De esta manera nosotros podemos entender, mi Dios eterno, mejor tus propósitos para nuestra vida y para la humanidad. Gracias por el privilegio de ser tus hijos, Señor, y gracias por el privilegio de tener este tiempo de comunión en este santo día de Shabbat. Bendecimos tu nombre, mi Señor, y te rogamos que tu Espíritu tome control completo y que esta palabra sea atesorada en lo profundo de nuestro corazón y nuestras almas y opere los cambios necesarios en nuestra vida para dar gloria a tu nombre en todo lo que resta de nuestra vida. Bendecimos tu nombre, Señor. Te rogamos que perdone nuestros pecados, nuestras maldades y nuestras iniquidades y nos permitas ahora encontrarnos contigo con corazón puro. A ti sea la gloria, la alabanza, majestad, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Amén. Así que la bendición maravillosa que tenemos en este santo día de Shabbat, hermanos, es estar nuevamente en el libro de Vayikra. O sea, el libro de Vayikra nos está introduciendo a una dimensión diferente que demanda una transformación que es necesaria para tener la facultad de estar en una comunión directa con el Eterno y conforme pues a la pureza de su pueblo, también el Señor pueda habitar en medio de este pueblo, tal como ha sido su deseo y la expresión de pues a lo largo de su palabra. Así que es una dimensión que está marcada por dos conceptos importantes. Uno es la pureza y la otra es la santidad, que en una palabra puede decirte es la consagración, tal como menciona Hebreos 12:14, que dice sin santidad, dice nadie verá al Señor. O sea, esta es una declaración, verá, que se convierte en un requisito indispensable para que el hombre pueda tener esta comunión con el Eterno. Así que de eso trata nuestra parashá, entendiendo que la santidad se produce por la purificación de nuestros pecados a través del sacrificio del Mashiach y la pureza ritual. O sea, este es el cumplimiento de los mandamientos del Señor. Así que esto nos permitirá estar alejados de la inmundicia que se encuentra a la orden del día, en cualquier lugar y en cualquier momento. O sea, no solo en lo que hacemos, lo que decimos, sino que que llevamos a diario también a nuestra boca. Y de esto habla también la parashá de esta semana, que es el buen comer o el comer lo que el Señor ha preestablecido en su palabra. Así que siempre nos preguntamos qué debemos hacer para ser santos. O sea, la respuesta está implícita en esta parashá y se refiere específicamente a la atención y práctica genuina, ¿verdad?, y constante de los mandamientos del Señor. O sea, estos son los que están declarados en su Santa Torah. O sea que está muy claro de qué manera ser santos, ¿verdad? Para que buscar otro concepto, si realmente en esto consiste la santidad, en practicar la palabra que el Señor nos ha dado. Si hiciéramos esta pregunta en este momento a todos nosotros, como comunidad, como pueblo de Dios alrededor del mundo, y podemos decir en realidad este cuestionamiento, si estamos preparados hoy nosotros para que la gloria del Señor se manifieste en medio de nosotros o se manifieste en nuestra vida, ¿qué diríamos? ¿Llenamos nosotros acaso los requisitos de santidad requeridos por el Eterno para que la manifestación del Señor se dé en nuestras vidas? ¿Tenemos y manejamos en realidad un nivel de pureza exigido por el Señor para la manifestación de su gloria, ¿verdad?, en nuestra vida? Miren, hermanos, esto es algo que siempre nos preguntamos y que es necesario que nos preguntemos para poder entender, ¿verdad?, lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y lo que quiere de nosotros y qué es lo que nosotros queremos de Él. Leí un pensamiento en esta semana que decía, ora, no hasta que el Señor te escuche.
¿verdad? Sino que hasta que tú escuches la voz del Señor. O sea, me pareció algo interesante porque siempre dice, ora hasta que el Señor te escuche. Y en realidad esto es un desafío porque el Señor siempre escucha. El Señor siempre ve, siempre está ahí. Ahora, que nosotros tengamos cerrado nuestro corazón y nuestros oídos, esto es otra cosa. Entonces me gustó mucho ese pensamiento que dice, ora hasta que escuches la voz del Señor. O sea, hasta que tus oídos sean abiertos, hasta que tu corazón sea abierto, hasta que tus ojos sean abiertos y puedas entender lo que el Señor te está diciendo o está hablando para tu vida. Entonces, al hablar de esto y de estas preguntas, este cuestionamiento que nos hicimos, de verdad pensamos que nuestros niveles de tolerancia personal a la contaminación de este mundo, ¿verdad? Y lo que nosotros mismos contaminamos muchas veces son muy permisibles, o sea, a través de lo que hacemos, a través de lo que decimos, de lo que comemos o de lo que hablamos, que era lo que decíamos hace un momentito. Pero hagamos una reflexión y examinemos nuestra conciencia de forma real, poniendo la palabra del Eterno delante de nosotros y de esta manera descubrir si nuestras acciones, si nuestros pensamientos, si conceptos son concordantes con lo que el Señor ha ordenado en su palabra. Eso solo nosotros podemos hacerlo, porque a conciencia solo nosotros en nuestro interior podemos responder estas cosas. Y este era el momento crucial de acuerdo a lo que la Escritura nos muestra en su palabra. Empezamos con el capítulo número 9 de Levítico, que dice: aconteció en el 8º día que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y los ancianos de Israel y dijo: Aarón, toma un becerro y una ofrenda para el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defectos, y ofrécelos delante del Señor. Luego hablarás a todos los hijos de Israel diciendo: tomad un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y el becerro, el cordero, ambos de 1 año sin defecto para el holocausto, un buey, ¿verdad? Y un carnero para las ofrendas de paz, para sacrificar delante del Señor, y una ofrenda de cereal mezclado con aceite. Oigan, porque hoy se aparecerá el Señor a vosotros. O sea, esto es bien interesante, muy interesante, hermanos, para poder definir esta parte que estamos viendo. Dice que era un momento crucial para el pueblo de Israel, en el que la manifestación del Eterno a todo el pueblo, ¿verdad?, que anunciaba que su gracia sería derramada sobre ellos. O sea, se está dando acá en esta parte. 2, que el perdón había llegado. ¿Por qué? Porque iba a haber una reconciliación, ¿verdad?, que se llevaría a cabo, ¿verdad? Y de esta manera que la esperanza de la restauración de la vida se estaba materializando. O sea, esto era lo que estaba siendo anunciado aquí en esta parte: la manifestación del Eterno, el perdón que había llegado, la reconciliación que se llevaría a cabo, y de esta manera la esperanza de restauración de la comunión con el Señor. Así que 3 grandes temas centrales están acá en nuestra parashá esta semana, y de ellos se pueden derivar muchos más, por supuesto, pero hablemos de estos 3 y su relación también que existe con la Haftará que está escrita aquí en esta parte. Pero estos 3 grandes temas son: 1, la manifestación divina del 8º día; 2, el pecado de Nadab y Abiú, que se encuentra en el capítulo número 10, y el capítulo número 11 habla de la distinción de los animales puros e impuros, o sea, lo que se puede y lo que no se puede comer. O sea, esos son los 3 grandes temas. Entonces, antes del 8º día, hermanos, sucedieron las cosas en los días anteriores, y el día que más llama la atención es el 7º día. O sea, el 7º día es algo maravilloso porque es cuando se produce el Shabbat, y recordamos también la redención. El número 7 es un número que se repite muchísimo, ¿verdad?, aquí en las Escrituras. De hecho, como hablamos, el crucial es el 7º, que es el Shabbat, o sea, y que también es una sombra del Yom Shekulot Shabbat, o sea, el por siempre Shabbat, ¿verdad? 7, el día de reposo. 7 son los días de la semana que el Señor estableció, ¿verdad? El 7 en las Escrituras habla de algo completo, y se refiere a que la creación fue completa. Sí, son 7 también las fiestas establecidas por el Señor en 3 santas convocaciones.
A Naamán, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, el sirio se le indicó que se sumergiera 7 veces también en el río Jordán para ser limpio de su lepra. Los israelitas dice que dieron 7 vueltas también a Jericó y los muros de Jericó cayeron. Podríamos mencionar otros, pero el punto de la parashá está en el 8. ¿Verdad? En el número 8, y este es el 8º día. Así que fue en el 8º día que la columna de la majestad divina hubo de manifestarse en el seno de la nación, y esto representaba para el pueblo la muestra suprema de afecto divino. O sea, este es el amor de Dios. O sea, esto es algo que no había sucedido. O sea, no había habido una comunión antes, ¿verdad? Eso se perdió en el Edén, sabemos, y ahorita se estaba recuperando esto. De hecho, entonces, el 8º día es muy especial. O sea, aquí se produce la restauración de la comunión del Eterno, ¿verdad? Y se acuerdan ustedes también en Shemini Atzeret, o sea, en el 8º día de Sukkot, o sea, después de Sukkot, se produce de forma definitiva también la entrada al reino eterno. O sea, esto muestra una conexión muy interesante y un patrón establecido, ¿verdad? Que se identifica con relación al restablecimiento también de la comunión con el Señor. Entonces, 8º significa, decirlo así de esta manera, un nuevo comienzo. O sea, el 8º es un nuevo comienzo, así como el 7º recuerda plenitud, completo, ¿verdad? Una vez terminado y completado todo el proceso, la gloria del Señor aparece tal como se escribe en Levítico capítulo número 9, 22 al 24, que dice: entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo todo el pueblo, dice, aclamó y se postró rostro en tierra. O sea, fue la manifestación del Señor. Pero a esos versos, hermanos, precede un ritual, todo un seder, o sea, un proceso que involucra varias cosas. Primero, debemos recordar que el tema del libro es la santidad, o sea, ser santo, dice el Señor. De hecho, esto se repite más de una vez en el capítulo número 11. O sea, eso nos lleva a determinar que la necesidad de cumplir los mandamientos del Señor es un imperativo. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de los mandamientos del Señor nos hace ser santos, o sea, es necesario. 2, buscar la purificación por dentro y por fuera, ¿verdad?, de cada persona. 3, incluyen los sacrificios, ¿verdad?, para este proceso también. 4, considerar lo que como, ¿verdad? Y eso pues me ayuda a mantenerme alejado de la inmundicia, que puedo y que no puedo comer. Tal vez está también esta parte, el hablar, el vestir, lavar la ropa y el cuerpo, o sea, mantener la higiene del cuerpo, también las emisiones, todo lo que corresponde. Y tal vez un último, reconocer que sucedió después de haber expiado los pecados. O sea, este es el sacrificio del Señor. Esto es a través del sacrificio hatat, ¿verdad? O sea, el sacrificio, ¿verdad?, por el sacerdote y por el pueblo, que se declara aquí también en Levítico capítulo número 9 y verso 7, que dice: entonces Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo, y luego presenta la ofrenda por el pueblo para que puedas hacer expiación por ellos, tal como el Señor dice lo ha ordenado. Entonces, hermanos, esto es muy interesante porque el sumo sacerdote debía presentar ofrenda por él mismo, ¿verdad? Esto es porque simplemente él era un hombre, igual que todos los hombres, ¿verdad?, que tenían necesidad de ser limpiados por un sacrificio. Esto nos lleva a considerar lo que está declarado en Hebreos capítulo número 7, versos 22 a 27, y lo vamos a leer, que dice:
Por esto dice, Yeshua ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Sí, él vive para siempre, bendito sea su nombre, ¿verdad? Por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, y dice, y exaltado más allá de los cielos. El verso 27 dice, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. ¡Qué bendición realmente tenemos en esta declaración que tenemos en la carta a los hebreos! Es interesante, hermanos, de recordar el estado del hombre antes del pecado, el cual lo caracterizaban dos cualidades específicas. La primera es la ignorancia del pecado, porque el hombre no conocía realmente el mal. Y la segunda era la pureza integral, o sea, tenía pureza de corazón el hombre. De hecho, esto lo facultaba para tener una comunión con el Señor en el seno del Edén. Estas dos cosas le permitían al hombre tener intimidad con el Eterno. Sin embargo, eso seguiría dependiendo ¿de qué? De una suprema consagración, lo cual estaría en función del grado de santidad mantenida por este pueblo. Un pueblo que, reconociendo que la presencia divina se retiraría a partir del primer acto de desobediencia, verá, cometido por el hombre. En los capítulos 9 y 10 del libro de Vayikra, o sea, de Levítico, te describen los eventos entonces del octavo día, o sea, el día siguiente de los 7 días de la consagración. Y acá, tal como leímos en Levítico capítulo número 9, verso 7, Moisés dice a Aarón, acércate al altar, presenta tu ofrenda por el pecado y el holocausto para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. O sea, luego presenta, dice, la ofrenda por el pueblo para que puedas hacer expiación por él. Si vemos claramente aquí, amados hermanos, el pasaje indica que la jerarquía especial no confiere privilegios a los que la poseen, sino más bien les exige pureza rigurosa en sus acciones y sus actitudes, y por eso es que Aarón tendrá primero que expiar sus pecados antes de hacerlos por la comunidad. Mire qué interesante esto, y era también lo que hablaba la carta a los hebreos que leímos en el capítulo número 7. O sea, hay un dicho hebreo que dice, ornamenta tu propia vestimenta y después exige el ornamento de los demás. O sea, primero voy a arreglar mi vida y voy a tratar de ayudar a los demás a que arreglen y corrijan su vida. Así que la consagración, o sea, la santidad y pureza para acercarse al Señor son de primer orden, son de primer nivel, y la exigencia divina para permitir al hombre acercarse a Él es muy grande. O sea, tenemos que entenderlo, y aquí tenemos un evento triste que se produjo como consecuencia de esto también. Lamentablemente, en el transcurso de la historia, y no digamos el día de hoy, ¿verdad?, hemos visto cómo los hombres han tergiversado el culto al Señor, convirtiéndolo en manifestaciones vacías y a veces multitudinarias que son incapaces de despertar o desarrollar la espiritualidad esencial de los seres humanos. O sea, eso lo vemos hoy día en las diferentes formas de culto que se dan en las diferentes congregaciones. Y miren, y no lo digo yo, o sea, no me hagan caso de las cosas que yo digo, quizás estoy hablando una locura, sino que tomen la palabra y confróntense ustedes con lo que van a hacer en sus cultos para ver si lo que están haciendo está descrito en la palabra, buscando la santidad que el Señor dice. Claro está, esto tampoco es nuevo, y les voy a pedir que en sus hogares ustedes puedan leer en el libro de Isaías, capítulo número 1, versos del 11 al 27. Yo no lo voy a leer por razones de tiempo, pero yo sé que ustedes que siguen, ¿verdad?, esta pequeña disertación
pues van a leer también esas citas que les estoy dando para mejor comprensión. Así que no es que los sacrificios no sirvieran, recordemos que eran una sombra del sacrificio de Mashiach, o sea, Él no está aboliendo tampoco las fiestas ni las lunas nuevas aquí en esta parte de Isaías, sino en realidad nada de eso sirve si el pueblo está en pecado, ¿verdad? Y permanece en su maldad. Entonces es importantísimo reconocer todo esto. Esto, amados hermanos, implicaría la presentación de los diferentes sacrificios, y en Levítico capítulo número 9, verso 6 declara, así como dice aquí, la gloria del Señor se os aparecerá. El orden de los sacrificios tiene un significado especial. La ofrenda por el pecado, ya hablamos de esa ofrenda por el pecado en los días anteriores, denota la purificación, o sea, el deseo de purificación. Los holocaustos o sacrificio o la indican la autoentrega al Eterno, tal como lo expresa Romanos 12:1, que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. O sea, esto es la forma en que Pablo está diciendo, ¿verdad? Presentarse como un holocausto. La ofrenda de cereal anunciaba la consagración del trabajo, ¿sí? Y la ofrenda de paz simbolizaban la paz con el Eterno, o sea, esa ofrenda Shelamim. Ya hablamos un poco acerca de estas ofrendas en el estudio de las parashot anteriores. Así que, tal como leímos también aquí en Levítico capítulo número 9, versos 22 a 24, lo leímos hace un momento, después de haber presentado las ofrendas requeridas de acuerdo a las instrucciones del Eterno, Moisés y Aarón, dice, salieron del tabernáculo y bendijeron al pueblo. Y sucedió lo que el Eterno había anunciado, que fue la manifestación de la gloria del Señor. Qué momento más glorioso, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Y la palabra para gloria, la palabra kabod significa esplendor, dignidad. O sea, lo que vieron ellos fue el esplendor y la dignidad del Eterno. Qué momento más especial y glorioso. O sea, la gloria del Eterno es resplandor. Eso dice la Escritura, o sea, la luz de su rostro, o sea, su presencia. Sí, esa muestra visible de la santidad, poder y majestad del Señor. O sea, estas señales estaban destinadas a verse normalmente en lugares muy específicos. De acuerdo a lo que vemos en las Escrituras, una es el monte Sinaí, tal como se describe en Éxodo 24:16, el tabernáculo, como sucede también aquí en nuestra parashá, y en el primer templo. O sea, esto lo podemos ver en el primer libro de Reyes, capítulo número 8, verso 11. Así que esta es la revelación de la luz inaccesible en la que habita su majestad, el Rey de Gloria. O sea, y me gusta muchísimo lo que dice Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo número 6, versos 13 al 16, que se los voy a leer. Dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Yeshua HaMashiach, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes, dice, el mandamiento sin mácula ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, la cual manifestará, dice, a su debido tiempo, el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oigan esto: el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra, el dominio eterno. Amén. Miren, hermanos, yo no sé, pero esto es algo muy especial y nos da, dice, la idea de esa luz inaccesible también. O sea, esto es maravilloso, es mucha responsabilidad delante del Eterno decir algo semejante como lo que Pablo dijo aquí. Pablo tenía que estar muy seguro de lo que estaba hablando, porque esto manifiesta que Yeshua es el Eterno. O sea, esto es bien, bien especial lo que está pasando acá en esto que él escribe aquí. Considerando lo anterior, podemos decir que el Mesías Yeshua reveló su gloria redentora del Señor, tal
como lo muestran los escritos apostólicos, lo que estamos leyendo. O sea, esto es muy interesante porque esta es una revelación que también vieron algunos de los apóstoles, como Pedro, Jacobo y Juan, y está en uno de los evangelios de Marcos, capítulo número 9, versos 2 al 13, que les voy a pedir también que lo lean. O sea, esa aquella manifestación gloriosa, lo que se conoce como la transfiguración también. Me gusta mucho, ¿verdad?, lo que dice Hebreos, capítulo número 1, del 1 al 3, lo hemos leído durante las últimas parashot y les pido que ustedes lo vuelvan a leer otra vez, donde dice que el Señor Yeshua, Él es la imagen visible del Dios Santísimo. O sea, Él es el resplandor de su gloria. Afirma que Yeshua es ese resplandor de la gloria del Eterno. O sea, y si miramos también lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo número 4 y verso 6, nos dice: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En qué? En la faz de Mashiach. Otra vez, o sea, Pablo está diciendo cosas extraordinarias que tenemos que poner atención, y sabemos nosotros que Pablo es una persona muy estudiada, o sea, es muy capacitada, y en su encuentro con el Señor Yeshua, allí realmente le hacen clic muchas cosas, más todas las experiencias que él tuvo durante su vida en esta comunión preciosa. De igual manera, en el Evangelio de Juan, capítulo número 14, versos 8 al 10, nos dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Miren lo que estaba pidiendo Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. Solo eso quería Felipe, solo ver al Padre y nos basta. O sea, la pregunta, el requerimiento de Felipe pudiera ser descabellado, pero la respuesta de Yeshua es contundente con relación a esto. O sea, una cosa es que Felipe quiera ver al Padre como una muestra física, palpable, quizás de la existencia de Dios. No sé cuál era el pensamiento de Felipe en ese momento, pero la respuesta de Yeshua lo deja, pero de una manera, si no lo dejó satisfecho, pues tuvo que haber caído en adoración y en alabanza, porque la respuesta de Yeshua fue a través de una pregunta, y le dice: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces? ¿Qué está diciendo Yeshua? Yo soy el Padre, yo soy el Eterno. Se lo está diciendo de una manera más clara, no se podía decir. Dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Era lo que les decía. O sea, no oremos hasta que el Señor nos escuche, porque Él siempre nos escucha. Oremos hasta que escuchemos la palabra, o escuchemos también la voz del Señor. ¿No cree? Dice que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, otra vez se confirma, Yeshua es el tabernáculo, el Eterno. El Padre que mora en mí, que tabernaculiza en mí, es el que hace las obras. Qué declaración más extraordinaria la que tenemos aquí en nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Así que la manifestación del Eterno, en la forma en que se dio en Levítico, que leímos 9, 23 a 24, volvió a repetirse cuando Salomón terminó de orar después de la inauguración del primer templo. Esto lo podemos ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 7, versos 1 al 3, y el capítulo número 8, ¿verdad? El capítulo número 8 al 10. O sea, es importante porque esto sucedió en el mes de Tishri, y según la fecha fue en los días de Sukkot, ¿verdad? Esto fue después de Yom Kippur. Así que los sacrificios por sí mismos, amados hermanos, no pueden producir nada sin la necesidad de la transformación, ¿verdad? No viene desde adentro del hombre. O sea, de balde son los sacrificios, porque si el hombre no crea esa necesidad y no manifiesta esa necesidad desde adentro de querer ser salvo, de ser diferente, de ser limpio y de tener este tabernáculo presto para morar al Señor, entonces los sacrificios no funcionan. Israel había comprendido que era necesario un cambio total de vida para contar con la manifestación del Eterno. Quiere decir, verá, que la eficacia de los sacrificios no está asegurada si no está acompañada de un serio esfuerzo moral, y Moisés se lo dijo al pueblo: hagan desaparecer, dice,
toda vuestra inclinación al mal, circunciden vuestro corazón. Mire lo que dice el quinto libro de las Escrituras, es Deuteronomio capítulo número 10, versos 12 al 16. Ahora, Israel, ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor, dice, y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Y aquí al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Vamos a hablar en un momentito de eso, es interesantísimo. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Entonces, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis, dice, vuestra cerviz. Qué cosa más hermosa la que escribe acá, pero más contundente, ¿verdad? Moisés. Entonces, hermanos, esto es muy hermoso. O sea, esta semana de veras me deleitaba en la grandeza del universo, la cantidad de estrellas que tienen algunas constelaciones y sus tamaños. Me encanta ver un cielo estrellado. Estaba viendo un programa educativo en la televisión un día y estaban hablando del universo, que me encanta mucho, y estaban hablando de una constelación que tenía 1,000,000 de estrellas. Imagínense ustedes. Y dije, wow, esto es algo de verdad maravilloso. O sea, yo me disfruto eso, me lo disfruto mucho, ¿verdad? Cuando ando principalmente también por la costa guatemalteca y cerca al mar también, ¿verdad? Entonces veo estas partes, y cuando miro aquellos cielos estrellados, digo, Señor bendito, tú eres el creador de todo esto. Pensaba en las cosas más grandes y en las más pequeñas, que dejan de ser visibles a mis ojos, pero que también están allí, y que de igual manera es una forma de vida inteligente. Incluso los virus y todas estas cosas que nos han estado aquejando no los vemos, pero cuando entran y hacen todos los estragos que pueden hacer en nuestro cuerpo, incluso pueden acabar hasta con nosotros. Siempre le digo esto al Señor: Padre mío, Señor mío, me encanta tu tierra, me fascina tu tierra, me disfruto realmente tu tierra, tus valles, las fuentes de las aguas, la flora, la fauna, y te bendigo por el sabor, el olor, la forma, el color de cada fruta. Y tú, Señor amado, eres el creador de todo lo que existe. O sea, hermanos, a mí me encanta decirle al Señor: Señor, me encanta tu tierra, me gusta muchísimo. Porque le digo, Señor, dando gracias por los alimentos, pero Señor, el aire también es tuyo, la tierra también que da los frutos es tuya, el agua que bebo es tuya, todo es tuyo. Considerando esto, hermanos, me acuerdo de su majestad, la pureza de su santo ser y de su santidad. Recordaba también un cántico que se llama No es como yo. Dice: aunque te llamen por tu nombre, aunque te hayas hecho hombre, aunque me llames hermano, aunque llames hermanos a los hombres, ¿verdad? Dice: no es como yo, no es como yo. O sea, es un cántico bien hecho. Bendigo a la persona que lo escribió, pero es un cántico bien hecho, me encanta. Entonces, ¿qué entiendo yo en esta parte? Siendo la majestad del Señor, siendo mi creador, en la magnitud en la que estaba meditando en mi corazón, ¿verdad? Digo yo, ante esta meditación sencilla, la pregunta es entonces: ¿quién define la forma y establece las reglas de comunicarse y de adorar al Dios grandioso de la gloria? ¿Quién lo define? La respuesta es Él, el Dios maravilloso de la gloria. O sea, Él es el que define la forma y establece las normas y las reglas. Él es. De esta cuenta, amados hermanos, el segundo punto que se resalta en nuestra parashá es precisamente lo que se encuentra en el capítulo número 10 de aquí de Levítico, y habla, ¿verdad?, de la muerte de Nadab y Abiú, también estando en el servicio de sus oficios, y que ellos hicieron algo acá. Nadab y Abiú, dice, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios después de poner fuego en ellos,
y echar incienso sobre él. Ofrecieron delante del Señor fuego extraño, algo que que no les había ordenado. Dice, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón, dice, guardó silencio. Pero miren, hermanos, ante todo lo que estamos viendo, y a mí me da mucha vergüenza, mucha pena, también porque yo he hecho tantas cosas, ¿verdad? Que si ellos estaban sirviendo al Señor, con menos de esto, ¿verdad? Ya hubiera sido yo consumido hace muchísimo tiempo. O sea, es la majestad del Señor. O sea, este es un ejemplo vivo. O sea, claro, de aquí de lo que está pasando. Y yo todavía vivo a pesar de mis maldades. Es un pasaje muy triste y se refiere precisamente a la muerte de Nadab y Abiú, tal como leímos, pero no había transcurrido mucho tiempo que se había manifestado la Shekinah, ¿verdad? Cuando se produce el incidente que marca la historia bíblica, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Hay muchas hipótesis que los eruditos tratan de validar a través de sus estudios, ¿verdad? De lo que pasó. Sin embargo, a mí me llama poderosamente la atención una de las frases que se repite constantemente en todas las escrituras y en la Torá. Esta frase es, como el Señor le dijo a Moisés. O sea, Él es el que define las reglas. Él es el que define la forma y la norma. Sencillamente eso. De esta cuenta, entonces, nosotros debemos ver si estamos o no estamos conforme a lo que Él ha establecido. Esta frase, como el Señor lo dijo a Moisés, encierra mucha sabiduría, amados hermanos, porque cualquier cosa que se haga fuera de este contexto es tratado como idolatría y no es acepto delante del Señor. Miren lo que dice también Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo número 8, versos 4 y 5. Puesto que la palabra del rey es soberana, ¿quién le dirá qué haces? Verso 5. El que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, y el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo. Qué interesante la declaración de Salomón en el libro de Eclesiastés con relación a esto. Así que la escritura dice que un fuego de delante del Señor salió y los consumió. La idea es que hubo un apresuramiento de los hijos de Aarón, o sea, esto es apresurarse, es tomar a la ligera, y ese apresuramiento denota una actitud no santa, no sacra por parte de los hijos de Aarón, ya que manifiesta una iniciativa humana. O sea, esta iniciativa humana es querer hacer las cosas de acuerdo a lo que el hombre piensa y puede hacer delante del Señor, cuando Él ya dio las instrucciones, ¿verdad?, de cómo debe hacerse esto. Entonces, esto es considerado como fuego extraño. O sea, y aquí existe una conexión también que voy a pedir que lean en el segundo libro de Samuel, capítulo número 6, ¿verdad?, 1 al capítulo número 7, 17, ¿verdad? O sea, esta fue una lección muy fuerte, muy dura, pero deja muchas lecciones con relación a un Dios fuerte, santo, digno y temible. O sea, la verdad, temible, estamos hablando de temible no de terror, sino de respeto y de reverencia. Cuando los sacerdotes mueren, ellos mueren por un fuego divino que los consume por dentro. O sea, pues su esencia como humanos, ¿verdad?, quedó, ¿verdad? Porque cuando vemos aquí en Levítico número 10, verso 5, nos dice, y ellos se acercaron y los llevaron fuera del campamento todavía en sus túnicas, como Moisés había dicho. ¿Por qué? Puso algunos primos de ellos, Moisés, a que los sacaran los cuerpos de sus parientes. O sea, dice que los sacaron en sus túnicas, envueltos, lo que implica que sus túnicas y sus cuerpos no fueron quemados. El problema más crítico del hombre es tomar a la ligera la santidad, el poder y la majestad del Señor. Y esto nos pasa a nosotros a cada rato, porque el hombre le quiere hablar al Señor de tú a tú, y eso no es posible. O sea, le quiere hablar como su igual, y eso no puede ser. O sea, por eso se cometen muchos errores,
¿verdad? Porque nos volvemos desafiantes también y abusivos también delante del Señor. Entonces, miren un ejemplo claro acá en el libro de Malaquías, capítulo número 1, verso 6 en adelante. Él dijo, honra a tu padre, él dijo, honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Cómo? Dice el Señor, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís que la mesa del Señor es despreciable, imagínense ustedes. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio no es malo, y cuando presentáis el cojo y el enfermo no es malo, ¿por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti? ¿Te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis, dice, el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, os recibirá Él, dice, con benignidad. Y de ahí les voy a pedir que ustedes también sigan leyendo aquí esta parte, porque el Señor aquí está manifestando pues cómo han sido las cosas, y por eso es de que pues Israel pierde esta comunión con el Eterno. Esto me quiero adelantar un poquito para leerles aquí Isaías capítulo número 64, también que habla un poquito acerca de eso. Isaías 64 versos 5 al 7, que dice: sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia, de los que se acuerdan de ti en tus caminos. Y aquí te enojaste porque pecamos. Continuamos, dice, en los pecados por mucho tiempo, ¿y seremos salvos? Todos nosotros somos como el inmundo. Oigan esto. Todos nosotros somos como el inmundo. Y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras. Imagínense ustedes. ¿A qué nos comparamos o cómo nos comparamos? Miren cómo nos califica. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y no hay quien invoque tu nombre. Quien se despierte para asirse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Miren qué es lo que pasa con todo esto. Ante la necedad y ante la iniquidad, somos entregados a la misma iniquidad. A pesar de nuestra triste condición carnal, todavía nos jactamos de muchas cosas, y aún con nuestro Señor, hermanos. O sea, esto no puede ser. Miren, somos bastante protectores con nuestra libertad de elección, y todo lo convertimos en libertinaje. Esto es lo que hace el hombre. Nuestra cultura de adoración o de grupo nos dice, nuestra manera de hacer las cosas es buena y verdadera. Eso es lo que nos dice nuestra cultura. ¿Por qué? Porque es lo que aprueba la comunidad, el pueblo. Por eso y para nosotros, y muchas veces criticamos a los demás cómo lo hacen. O sea, para nosotros creemos que es bueno, y criticamos a los demás en la forma en que hacen sus cultos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo único que no se tolera hoy día es la misma intolerancia, fíjense usted. Es interesante, lo único que no se tolera hoy día es la misma intolerancia, es decir, no aprobar o afirmar que las elecciones y estilos de vida de los demás son verdaderos y buenos. O sea, no, que este vive mal, no, que este grupo que tiene su ideología, no, que estos son que, ¿verdad? Entonces nos volvemos intolerantes cuando señalamos las cosas que no están bien. Oigan esto, hermano. Algunos se han atrevido a sacar una versión especial, particular y específica de las Escrituras, y la están reescribiendo según su ideología y elección, y se la quieren imponer a los demás. ¿Qué creen que están haciendo? ¿Qué creen que están haciendo? ¿Están burlando al Señor? No, ellos se están burlando de sí mismos, porque el Señor no puede ser burlado. Eso es lo que dice la Escritura.
Los creyentes de Corinto tenían un dicho popular que decía, todo me es lícito. Eso decían los creyentes de Corintios. Según ellos, tenían su libertad en Cristo. Pero Pablo los llama al orden y les dice realmente cómo debe ser y cómo son estas cosas. En la primera carta a los Corintios, vamos a verla ahí. Primera carta a Corintios, capítulo número 6 y verso 12, dice, miren, esto lo escribió por eso, porque los corintios tenían este pensamiento, ese dicho popular, todo me es lícito. Pero en cambio Pablo les dice, todas las cosas me son lícitas, dice Pablo. Pero dice, no todas son de provecho. En otras versiones dice, pero no todas me convienen. Pero yo, dice, no me dejaré dominar por ninguna. ¿Esa? Entonces les dice, cuando ellos dijeron, todo me es lícito, Pablo dice, sí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y no me dejaré dominar, dice, por ninguna de ellas. O sea, les está diciendo de una forma muy polite, ¿verdad? Corrijan esa parte porque no es correcto. Porque dice que hacían muchas cosas que yo no voy a repetir acá en esta parte, solo quiero resaltar lo importante que es cumplir los mandamientos. De esta cuenta entonces, cuando Yeshua hablaba con la mujer samaritana, amados hermanos, le dijo que los verdaderos adoradores eran los que adoraban ¿cómo? En espíritu y en verdad. Esto es lo que dice Juan, capítulo número 4 y verso 24. Entonces dice, debemos adorarlo en el espíritu. Adorar en el espíritu significa desde lo profundo de nuestro corazón, ¿sí? Y no meramente con rituales y vestimentas externos, ¿sí? ¿Qué dice el Señor? Después el Shema, dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ¿verdad? Después dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces eso es adorar en espíritu y no a través de un montón de atuendos, un montón de cosas y formas. No, el Señor nos hace la vida sencilla a través de cumplir sus mandamientos y dice adorarle en verdad. Entonces que le adoren en espíritu y en verdad. Y adorarle en verdad significa de acuerdo a su voluntad y sus caminos. Y sus caminos están marcados por sus preceptos, sus ordenanzas, sus mandamientos. Esto es su Torah. Estos son los que adoran en espíritu, los que adoran en espíritu y en verdad. La tarea aquí entonces es comportarse de una manera en que se manifieste la gloria del Señor, ¿verdad? En nuestra vida. Y solo hay una manera para ello. Esto es a través de la obediencia. A través de la obediencia a los mandamientos del Señor. Lo leímos aquí en Levítico capítulo número 9, verso 6, que dice, todo lo que el Señor ha ordenado que hagáis, o sea, a los sacerdotes, y la gloria del Señor se os aparecerá. Este verso, hermano, revela que no solo, ¿verdad?, que a través de la obediencia a lo que Dios ha ordenado se manifiesta la gloria de Dios, sino que el versículo dice literalmente que la gloria se manifestará a quien cumpla con lo que Dios ha ordenado. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿queremos ver la gloria de Dios? ¿Queremos ver la manifestación de Dios en nuestra vida? Entonces seamos obedientes a su palabra y a sus mandamientos. Y no inventemos rituales, no inventemos cosas, que no nos impongan cosas inventadas por los hombres, sino que hagamos la voluntad de Dios. En otras palabras, a través de la obediencia, el creyente crecerá en su comprensión del Señor. Esto es igual a conocerle mejor. Esto es porque la gloria de Dios está muy relacionada con los atributos divinos. O sea, cuando tenemos esta revelación de la gloria de Dios, entenderemos los atributos divinos del Señor y los empezaremos a ver también en nuestras vidas. Hay varias hipótesis con relación a lo que pasó con Nadab y Abiú. Ya lo hemos visto en otras oportunidades cuando hemos estudiado esta parashá. Esta vez yo no lo voy a tocar, pero pasamos directamente entonces al capítulo número 11 del libro de Vayikra, que habla de las leyes alimentarias. Yo les voy a pedir a ustedes que lo lean despacio también en sus hogares y que traten ustedes de sacar el mejor provecho de lo que salga de aquí de esta palabra bendita que el Señor nos da. Pero este capítulo número 11
anuncian la importancia capital que la Torá concede a las leyes alimentarias, así como las relativas a la pureza y la impureza. Esto nos hace recordar, amados hermanos, que la reglamentación del alimento ha desempeñado un papel primordial desde el principio de la creación y se refiere específicamente al fruto prohibido, si ustedes se recuerdan. ¿Qué? Puedes comer de todo, menos de este fruto. Dando mandamientos de subordinación a la voluntad divina. O sea, mi voluntad es que no coman de ese fruto. Esa es la orden, no coman de ese fruto. Esa es la voluntad del Señor. Y esa era la voluntad del Señor que debían de cumplir, o sea, ser obedientes a ese mandamiento. ¿Para qué? Para mantenerse en comunión con el Señor. ¿Qué pasó cuando comieron de ese fruto? Perdieron la comunión con el Señor y fueron expulsados del Edén. Esto porque cuando el hombre desobedece es echado fuera de la presencia del Señor. Así que las leyes alimentarias aquí, en el comienzo, como les dije, el nuevo inicio, ¿verdad?, de esta nueva comunión, este es en el 8º día, en Shemini, con el Eterno, el comienzo, nueva, la restauración de la comunión, ¿sí? Tiene mucho sentido que se den las leyes alimentarias que están sentadas acá como bases principales, tal como se hizo en Génesis. En este sentido, para los hijos de Israel, el respeto de las leyes alimentarias representa la condición para el mantenimiento de la Shejinah, tanto en el tabernáculo, en el templo y ahora en nuestras vidas. Y la violación de esto equivale a un segundo pecado original. Por lo tanto, conlleva la pérdida del paraíso reencontrado. O sea, esto es a la nueva comunión que se está teniendo con el Señor. Así que estas leyes establecen un punto de equilibrio, amados hermanos, en relación a que existe, ¿verdad?, una relación específica entre lo físico y el alma, ya que lo que comemos puede influenciar el alma de acuerdo a lo que hemos visto, o sea, en otros estudios. Ya lo vimos. Si comemos reptiles, vamos a tener un comportamiento pues muy raro con relación a esto. Si comemos alimentos prohibidos, seremos inmundos permanentemente, violentos, orgullosos, necios, menos inteligentes que si comemos los alimentos que el Eterno nos ha prescrito aquí en su palabra. De esta manera, entonces, amados hermanos, la ley dispone, ¿verdad?, que en cada gota de agua que se bebe, en cada trozo de pan que nos llevamos a la boca para deleitarnos del fruto y las dulzuras de la tierra, en cada flor que respiramos su dulce aroma, el hombre debe recordarse y acordarse de su Creador y dirigirle un ferviente acción de gracias. Señor, gracias por esto. Bendigo tu nombre santo. Bendito seas tú, Señor. Amados hermanos, qué bendición tenemos en esta parashá, en este santo día de Shabbat. Su palabra de verdad es maravillosa. Damos gracias al Señor por su palabra. Nos instruye de una manera conveniente, hermosa. Nos hace ver las cosas de una manera diferente. Otra vez, como empezamos, es una nueva dimensión. Es una dimensión en la cual deberíamos de desear mantenernos siempre. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas, hermanos. Que el Señor tenga compasión de nosotros, nos guíe en nuestro caminar. Que el Señor nos permita caminar en los mandamientos del Señor, los cuales fueron trazados con bendición para nuestra vida y la vida de los nuestros, o sea, nuestras familias, y que puedan experimentar el bien en la tierra de los vivientes. Con el permiso del Altísimo, el Santo de Israel, su majestad, yo voy a bendecir al pueblo del Señor en esta hora. Así que reciba la bendición del Altísimo. Que el Señor le bendiga y le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, tenga usted misericordia, que el Señor alce su rostro sobre usted y ponga en usted shalom. Que la bendición del Altísimo sea sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hogares, sobre su casa, sus artesas. Que el Señor les dé el rocío de los cielos, las grosuras de la tierra. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté en su corazón, no importa las circunstancias. Pose su mano generosa de sanidad del Señor sobre aquellos que se encuentran enfermos, los que están pasando diferentes necesidades y diferentes pruebas.
sean fortalecidos en el Eterno. Que el Señor derrame su gracia sobre ustedes. Que ninguno de sus familias se pierda. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes y que les permita ver el bien de Jerusalén en sus días. Que el Señor les permita caminar a la luz del rostro de nuestro bendito Mashiach. Los bendigo, amados hermanos, en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Que la paz del Señor sea con ustedes, amados hermanos. Qué bendición tenemos en este santo día de Shabbat. Sigamos disfrutando de este Shabbat. Tomemos las Escrituras, leamos esta palabra bendita y que la paz del Señor repose en sus corazones, en sus casas y en sus familias. Shabbat Shalom, amados hermanos, y Shavuot Tov. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes. Amén.